Muy bien, pues sean todos muy bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra, a tomarnos un café con Dios. ¿Para qué? Para que Él despierte nuestra alma, ¿ok? De eso se trata esto. Bueno, ya me conocen ustedes, algunos allá no. Mi nombre es Andrés Zúñiga y vamos a tomar un tiempo para estudiar lo que nos dice la palabra. Esta semana hemos estado estudiando una porción que va ¿de dónde a dónde? Alguien dígame. Éxodo 27, 20 a el 30, ¿ok? Hasta el 30 versículo 10. Y esta porción tiene un nombre en hebreo. ¿Alguien me lo puede decir? Tetzabé. Ahora, ¿de dónde crees tú que viene ese nombre Tetzabé? A ver, ya hemos visto muchísimas porciones. ¿De dónde crees tú que sale el nombre que se le da a la porción? De la misma porción. ¿Cómo empieza esta porción? Éxodo 27, 20. Y ojo que le voy a pedir a algunos que me ayuden a leer. Éxodo 27, 20. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Dice, ¿lo tienes ahí tú también? ¿Todavía no? Ok, se los leo. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice? Y mandarás. ¿De dónde viene la palabra en español? Mandarás. Viene del idioma en que está escrita la Biblia, lo que tenemos aquí de la Torah o la instrucción, está en hebreo. Entonces, mandarás viene de una palabra en hebreo que es tzavá, que es de donde viene tetzabé. ¿Ok? Tú mandarás o y mandarás viene de tzavá, que quiere decir mandarás. No sé si tienes ahí, si tienes el strong. Ok. Entonces, tzavá quiere decir constituir, ordenar. Y mira, de ahí abrimos este tiempo de estudio. Hace unos momentos, antes de estar adorando juntos, vimos algo de cómo es que nosotros vamos a proceder para entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Lo que vimos del tabernáculo. Ahora, todo lo que estamos estudiando aquí tiene que ver o con las vestiduras, o con los sacerdotes, o con los utensilios del tabernáculo. Y algo que quiero que quede bien grabado en nuestras mentes el día de hoy es precisamente esta primer palabra, tzavá. No es, te voy a decir que no es tzavá. No es una sugerencia, ¿verdad que no? Y mandarás a los hijos de Israel. ¿Te suena como una sugerencia? ¿Te suena como un consejo, una recomendación? Es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Y de ahí vamos partiendo. Yo no sé si en algún momento te ha sucedido, a mí a lo mejor sí me acuerdo, alguna vez me sucedió, que cuando estamos haciendo algo que la palabra dice, por ejemplo, guardar este día, por ejemplo, congregarnos, por ejemplo, lo que tiene que ver con diezmos, finanzas, muchas cosas que hacemos porque lo dice la palabra. A veces hay un sentimiento medio extraño por ahí, me ha pasado, que sentimos que estamos quedando bien con Dios. Sentimos que al hacer lo que dice su palabra, estamos así como que haciendo puntos. Estamos como que ganándonos un like celestial, si es que eso pudiera existir. Estamos como que echándole ganas. Y a mí me ha sucedido, llegas incluso a veces a pensar
que estás haciéndole un favor a Dios. Y amigos, quiero partir estableciendo esto. Tetzaveh o tzavá no habla acerca de algo que Dios nos sugiere, y tampoco es algo que tú y yo hacemos para ganarnos un favor o para hacerle el favor a Dios. Y necesitamos tener bien claro eso. Todo lo que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra son instrucciones, preceptos, mandamientos. No son peticiones, no son sugerencias, no son favores. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando obedecer lo que dice la palabra por amor a Dios, no es como que estemos haciéndole un favor, ¿sí? Aguas con tener esa mentalidad. En mi caso alguna vez la he tenido, y espero que nadie aquí, pero por si las... No le estamos haciendo un favor a Dios cuando estamos haciendo su voluntad. Estamos siendo obedientes porque le amamos, y en consecuencia Él nos bendice, y nos bendice de una manera muy, muy especial. Pero no es como que tú y yo le hacemos favores a Dios por guardar Shabbat, por leer su palabra, por hacer lo que Él nos dice. Es un tzavá o tetzaveh, es un mandamiento. Ahora, así con lo que acabamos de leer ahorita, chécalo en tu Biblia, por favor. Y Vivi, pónmelo acá, por favor, en la pantalla. Esa primera línea, nada más, ¿a quién va dirigida? ¿A quién, perdón? A ver, bien fuerte, no veo todos seguros. ¿A quién va? A los hijos de Israel. Ok. Entonces, mandarás, mandamientos, instrucciones, preceptos, mitzvot, ¿son para todo mundo? ¿Qué dice la palabra? A los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios, Israel. Si tú eres parte del pueblo de Dios, esto es importante para ti y para mí. Si tú no eres parte del pueblo escogido de Dios, esto es como, pues, cultura general, si tú quieres. ¿Sale? Ahora, yo no sé cuántos aquí hay que son hijos e hijas del pueblo de Dios, de Israel. ¿Alguien? Entonces, para ti, para mí, esto es importante. Esto es para nosotros, para el pueblo de Dios. Fíjate, Números 15:15, por favor, porque no quiero que creas nada más las cosas porque yo las digo. Quiero que veas lo que dice la palabra. Opiniones podemos tener muchas, pero no vinimos para escuchar opiniones o estudiar opiniones. ¿Verdad que no? Vinimos a ver qué es lo que dice la palabra y adoptar lo que dice la palabra como nuestra manera de vivir. Entonces, Números 15:15, quiero que lo veas conmigo, dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación. ¿De dónde? ¿A quién se refiere cuando habla de la congregación? ¿A quién crees? Al pueblo, que se llama ¿cómo? Israel. Entonces, cuando la Biblia habla de la congregación, se refiere a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, aquí está lo interesante. Dice que un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora, o sea, que habita en medio de ti, no que va de paso, que está de visita. El que habita en medio de ti es un extranjero. Dice, será estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. Para siempre, por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh o Jehová. A ver, léelo conmigo, por favor, el 16. 1, 2, 3.
una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ah, qué caray. Entonces, esto que leímos en Éxodo que dice que hay que mandar a los hijos de Israel, no nada más va a ser para los hijos de Israel, también es para los extranjeros que habitan en Israel. Ahora, esa palabra extranjeros, muy seguramente la hemos escuchado, pero como la traducen del griego en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le llaman a los extranjeros en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Gentiles. Qué casualidad, ¿no? Fíjate qué interesante. ¿Por qué en algunos lados traducen una palabra de una manera y en otros lados la traducen de otra manera? Si tú me dices en español del día de hoy común, gentil, eso me habla totalmente de otra cosa. ¡Ay, qué amable! Es muy gentil, es muy buena onda, muy amable, muy cortés. Nada que ver con lo que en realidad significa esa palabra. Literalmente, goyim, gentil, es lo mismo que extranjero. Es alguien que no es parte del pueblo. Eso es extranjero, esto es gentil. Alguien que no es parte del pueblo. Ahora, yo no sé si tú, como yo antes decíamos, no, es que yo soy un gentil, y no por buena onda, sino porque nos considerábamos como alguien no judío, no parte del pueblo, pero que por la fe se hizo parte del pueblo. Entonces decíamos, no, yo soy un creyente gentil. Eso es una contradicción, ¿sabes? ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Déjame decírtelo bien claro. No hay tal cosa como un creyente en el Mesías judío de Israel, Yeshua. No hay un creyente que sea gentil. Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque un gentil es alguien que no es parte del pueblo. Es alguien que no es de Israel. Es alguien que es un ¿qué? Un extranjero. Ahora, ¿en algún tiempo fuimos extranjeros? Sí. Dice la palabra, y lo vivimos, éramos ajenos a las promesas. Estábamos excluidos de los pactos, promesas, bendiciones de Dios a Israel, a su pueblo. Sí, fuimos extranjeros. Pero algo que hemos entendido y que hemos estado hablando toda esta semana es que por la fe en el sacrificio perfecto de Yeshua, Jesús el Mesías, hemos sido, ¿qué cosa? Injertados. Y ahorita lo vamos a leer. Nos han puesto dentro del pueblo. Entonces, aunque éramos gentiles, extranjeros, ahora más bien somos como los de Números 15:15. Somos los que eran gentiles, pero que ahora habitan ¿dónde? En el pueblo de Dios, en Israel. ¿Y qué es lo que nos dice Números 15:15? Que el mismo estatuto, los mismos mandamientos, preceptos, indicaciones que Dios le dio a su pueblo natural, aplica también para aquellos que no eran parte del pueblo natural, pero que por la fe fueron injertados. Los extranjeros que habitan en medio de ti. ¿A quién se refiere? A los gentiles que ahora son creyentes. Entonces, espero no haberlos confundido mucho con esa explicación. Algunos yo sé que esto ya lo entienden, pero dice Números 15:16, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el gentil o el extranjero que con vosotros mora. Entonces, aquí nada más hay de dos sopas. A ver cuál sopa te gusta más. ¿Eres parte del pueblo o no eres parte del pueblo? No hay más. O estás o no estás.
¿sí? No hay así como que, bueno, pues yo estoy con un pie adentro y con un pie afuera. Eso no existe. No se puede. O cruzaste por la puerta de las ovejas, Shar HaShamayim, Jesús, Yeshua el Mesías, o estás afuera. Ahora, pregúntate eso a ti mismo. ¿Dónde estoy yo el día de hoy? ¿Estoy dentro, en Israel? ¿Su Dios es mi Dios? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Su Mesías es mi Mesías? ¿Y estoy dentro de ese pacto? ¿O el día de hoy sigo siendo un extranjero que está ajeno a los pactos y las promesas de Dios de Israel? Voy a pedirles que me ayuden a leer. Ven, hija, ya que estás aquí. Romanos 11:11, por favor. A ver, déjame le calculo. Ahí más o menos. Ahí está. Ajá. ¿Cuál es? Romanos 11:11, por favor. Al 24. Digo pues, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran despejadas, y tú, siendo olivo silvestre, has injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tu raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron despejadas para que yo fuese injertado. Bien, por su credulidad fueron despejadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ajá, muchas gracias. ¿De qué está hablando aquí? ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablando de los que son parte del Israel de manera natural, que nacieron en Israel, que para efectos prácticos el día de hoy, ¿quiénes son? El pueblo judío. Y está hablando de aquellos que no nacieron en el olivo, pero que fueron injertados en el olivo. Y está hablando acerca de cómo los que eran naturales del olivo fueron desarraigados por su incredulidad, pero también nos advierte a los que por la fe fuimos injertados, no te creas mucho, porque si ellos por su incredulidad fueron desgajados y tú por la fe estás en pie, que no se te suba, al contrario, teme, porque si Dios no los perdonó a ellos, que eran naturales por su incredulidad, ¿qué crees que nos va a pasar a ti y a mí? Que no somos naturales y somos injertados por la fe.
Entonces, aquí hay una cuestión de cómo es que tú y yo llegamos a ser parte de este pueblo Israel, siendo que no éramos, o hasta donde sabemos, no nacimos dentro de este pueblo de manera física. ¿Ok? Ahora, también hay una promesa aquí eterna que no cambia. Si ellos, dice, que son las ramas naturales, también no permanecen en incredulidad, volverán a ser injertados en su propio olivo. ¿Sí? Entonces, aguas cuando por ahí a lo mejor escuchas, no, es que ellos ya no son. Eso no es lo que enseña la palabra. O yo entré en lugar de ellos. Tampoco es lo que dice la palabra. El olivo, de acuerdo a la palabra, es uno. ¿Quién es el olivo? Israel. Lo acabamos de leer, es Israel. Israel es el olivo. Y en este olivo hay ramas naturales, dijimos al día de hoy, pueblo judío. Y hay ramas que no eran naturales, pero fueron injertadas por la fe en el Mesías judío, Yeshua, Jesús. Esos somos tú y yo. Entonces, hemos sido injertados en el olivo que es Israel. Y por lo tanto, dice también Pablo, ahora ya no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre el natural y el extranjero. Déjame te lo pongo más claro. No hay diferencia entre judío y mexicano, o colombiano, o puertorriqueño, o gabacho. No hay diferencia entre el natural y el extranjero que por la fe ha sido injertado en el pueblo. Y por eso, porque no hay diferencia entre el natural y el extranjero, nos aplican las mismas leyes. Porque hay una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero. Entonces, fíjate cómo esto funciona de muchas maneras diferentes. ¿Éramos pueblo? No. ¿Por la fe fuimos hechos parte del pueblo? Sí. ¿Tenemos acceso a las promesas? Sí. ¿Tenemos acceso a los pactos? Sí. ¿Somos parte del pueblo escogido de Dios, Israel? Sí. ¿Ya no somos extranjeros y advenedizos? No. Una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero, también. Y esto es algo que trae vida, trae dirección, trae instrucción a nuestras vidas. No estamos hablando de aprender, ojo, porque también aquí de repente hay duda. No estamos hablando acerca de las leyes de los hombres, ni de los mandamientos de hombres, o costumbres y tradiciones de hombres, ni de Judá, ni de ningún otro. Estamos hablando de qué cosa? De los preceptos, mandamientos y estatutos que Dios dio a quienes. Tengo que regresar a Éxodo 27. ¿A quién se los dio? Fuerte. A los hijos de Israel. Todo Israel. Tanto el natural como el extranjero que está en medio de ellos, y por consiguiente que es parte de Israel. Y mira, yo sé que de esto podemos hablar mucho. Tú puedes, si quieres, ir a Apocalipsis y estudiar acerca de la santa ciudad. Te vas a dar cuenta que en la santa ciudad hay ¿cuántas puertas para entrar? Alguien dígame. 12 puertas. ¿Y qué dice en cada una de las puertas? El nombre de la tribu. ¿De cuál tribu? De las tribus de Israel. No hay puerta para los gentiles o extranjeros. ¿Por qué? Porque no tendría por qué haber puerta para los que no son parte del pueblo.
Las 12 puertas son para Israel, para sus tribus. Entonces, amigos, vuelvo al punto, o estamos dentro de Israel y vamos a entrar por una de esas puertas, o estamos fuera de Israel y Dios nos ayude a que nos abra los ojos y podamos decidir ser parte del pueblo escogido de Dios a través de la fe en el Mesías Yeshua. Vamos a regresar ahí a Éxodo 27. Yo sé que no hemos pasado del primer verso. ¿Qué es lo que dice que le va a mandar a los hijos de Israel que traigan? ¿Aceite de maíz? ¿Aceite de girasol? O ya, si no hay de otra, ¿aceite de canola? No, por favor, no, de ese no. ¿Aceite de cuál? ¿De cuál? Olivo. Grítamelo, por favor. Olivo. Ah, caray. A ver si alguien le hace clic. ¿Quién es el olivo? En donde fuimos injertados. ¿Y de dónde viene el aceite del olivo? Y aquí es donde empieza a abrirse la revelación para todos aquellos que son parte del pueblo. El aceite puro que se va a traer es de olivas machacadas. ¿Y es para qué? Para el alumbrado, para que brille continuamente en las lámparas. Entonces el aceite viene del olivo. El olivo es... ¿Y qué crees que representa el aceite en la Biblia? Unción. ¿Alguien? ¿Otra? Palabra. ¿Ahí atrás? Presencia de Dios. El Espíritu de Yahweh, de Dios. El aceite representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu de el Santo de Israel. ¿Y de dónde viene el aceite? Del olivo. ¿Y quién es el olivo? Israel. ¿De dónde vino el Espíritu? Te lo pongo así. ¿Por medio de quién es que vino el Espíritu? ¿Quién fue el que dijo, les conviene que yo me vaya? Vamos a ver qué dice la palabra. El aceite tiene que venir cuando se machacan las olivas. Tú puedes agarrar, y yo no sé a quién le gustan las olivas o las aceitunas. A mí me encantan. A mi hijo también. Casi que nos llevamos un frasquito cada que podemos y ahí estamos, pique y pique, aceitunas, olivas. Y es delicioso, pero el asunto aquí es yo sé que algunos usan aceite de oliva en sus guisos, en sus ensaladas, y hay muchas clases diferentes de aceite, de primera prensa, segunda prensa, en frío, y eso es otro rollo, extra virgen y demás. El asunto aquí es, para que se pueda extraer el aceite, tiene que machacarse la oliva. De otra manera no hay aceite. ¿Sí allá? En el proceso de hacer el aceite de sí, oliva, ajá. la aceituna tiene que tener un proceso de maduración. Fuerte. La aceituna tiene que tener un proceso de maduración, Ajá. para que te pueda producir el aceite. Ok. Entre la aceituna más madura está, la calidad del aceite es mayor. Wow. O sea, y la aceituna es el producto de las ramas del olivo. Ok. No sé si te das cuenta, Roberto y los presentes, el simbolismo y todo lo que eso significa. El olivo tiene que estar maduro, si no, no hay. ¿Verdad? Sí. Si no está maduro, no
Ok. lo echas a perder. O sea, tiene que estar la aceituna Ajá. al punto de putrefacción, por así decirlo. O sea, ya que se cae. Lo último de su vida. Lo último de su vida. Qué tremendo, porque si tú haces esta conexión de lo natural con lo espiritual, el olivo es Israel, y tiene que venir un tiempo de madurez, tiene que venir un tiempo hasta que el olivo está listo para que entonces pueda tomarse esa oliva, ser machacada y producir ese aceite de alta calidad. De otra manera, no. ¿Y qué tenemos en lo natural? Un Israel que tuvo que pasar también por todo un proceso de maduración y de machacado para que entonces pueda venir el aceite. Ahora ya hablándote no por parábolas, sino claramente de qué estamos hablando. Ve conmigo a Isaías 53:5. Isaías 53:5. ¿Quién es el olivo? Israel. ¿Qué vamos a obtener de Israel? El aceite. ¿Cómo se obtiene? Machacando. ¿Y qué dice Isaías 53:5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes qué representa esto? El olivo fue machacado para darnos el aceite. Ahí te va otra si todavía no lo tienes claro. Juan 16:7. Juan 16:7 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo fue que Yeshua se fue? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ser molido, tuvo que ser machacado, tuvo que ser herido como el olivo que es herido para que entonces pueda venir el aceite. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo Yeshua proféticamente aquí en Juan 16? Yo tengo que morir para que entonces pueda venir el Espíritu. El olivo tiene que ser machacado para que entonces pueda venir el aceite. El aceite representa al Espíritu del Santo, al Espíritu de Dios. Ahora, ya hablamos un poquito de esto, pero a ver, quiero escucharlos ustedes. ¿Para qué se usa el aceite? Para las lámparas. Bueno, sí, en la Biblia para las lámparas. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy todavía usan aceite para las lámparas. Yo, aunque quisiera, nunca he visto una lámpara de aceite. Pero ¿para qué usas el aceite hoy en día? ¿Acá? Cocinar, restaurar, madera, ok. Para las heridas, para la piel, para el cabello. Ay, sí, para allá vamos, exactamente. Para lubricar, para dar brillo, para cocinar. Nadie cocina con aceite aquí. Bueno, ¿sí? Ok. Para hidratar. El único cocinero que tenemos acá. El aceite, como decían ahí atrás, en la Biblia, lo puedes ver en Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice: como Elohim, o Dios, ungió a Yeshua, Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder. Fíjate cómo aquí está la conexión del Espíritu Santo como el aceite con el cual es ungido Yeshua, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el aceite también es usado para ungir. Y ahorita vamos a ver qué es ungir, porque también lo vemos aquí en Éxodo. Primera de Juan 2:20, si estás tomando notas, muy bueno.
Primera de Juan 2:20 dice: y ustedes tienen la unción, son ungidos del Santo, y todos ustedes lo saben. Aquí vamos a hacer una conexión. Yo sé que muchos de ustedes leyeron esta porción en la semana. Levanten la mano los que la leyeron completa. Excelente. Los sacerdotes tenían que ser ungidos. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Yeshua, nuestro Mesías, fue ungido. ¿Y qué dice de aquellos que son sus discípulos, que también tienen esa unción, son ungidos? Entonces, el Espíritu de Dios, regresando a Éxodo, es el aceite que trae luz cuando se pone la lámpara y se enciende. Y el aceite también es el que se usa para ungir a los sacerdotes, para que entonces puedan servir a Dios. Si un sacerdote no es ungido, no puede servir. Voy a dejar que eso quede ahí tantito. Si un sacerdote no es ungido, no puede servir. Necesita ser ungido para que entonces pueda servir en el tabernáculo o en el templo. ¿Qué nos dice eso a ti y a mí el día de hoy? Piénsalo por un momento. Sí. Que se necesita el Espíritu en ti para poder hacer lo que venimos a hacer. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Su Espíritu en nosotros va a hacer varias cosas. Volviendo a Éxodo, el aceite se iba a usar ¿para qué cosa? Para encender las lámparas, y dice aquí que tenía que arder continuamente en las lámparas. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo. El aceite también se iba a poner, y mira, esto es bien interesante, te lo dejo ahí aparte. El aceite tenía que ser derramado sobre la cabeza de los sacerdotes. Y esto es sumamente interesante porque ese aceite, no nada más, yo sé que con algunos de ustedes hemos orado y hemos puesto aceite y es una gotita nada más, pero mira, con los sacerdotes no era así. Con los sacerdotes se tenía que derramar ese aceite hasta que escurría por todas las barbas, las ropas, y llegaba hasta abajo. Así, todo chorreado de aceite. Y sabes, la tradición nos dice que la forma en que se ponía el aceite era de atrás hacia adelante en la cabeza y de derecha a izquierda. Ahora, por un momento, quiero que visualices eso. Está un sacerdote, va a ser ungido, se le pone el aceite de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. ¿Qué forma eso arriba? Una cruz. Eso es aparte, para que lo tengas en mente. ¿Quién fue ungido y también tuvo que ir a una cruz? Y sabes que en esta porción hay tanta semejanza, tantas cosas que apuntan a nuestro Mesías, a Yeshua. Ahora, te lo dejo de tarea, Mateo 25, 1 al 13, si no, no acabamos. Pero lee ese pasaje de Mateo 25, 1 al 13. Lo más seguro es que la mayoría lo hayan leído o escuchado alguna vez. ¿Alguien me puede decir de qué habla sin ver? A ver, Mateo 25, 1, ¿alguien sin ver de qué habla? ¿Nos ha enviado a quiénes? No. ¿De qué estamos hablando?
Eso mero. Estamos hablando de qué cosa? Del aceite que necesita cada creyente. ¿Dónde en la palabra, y específicamente ya se los di en Mateo 25, qué nos dice con respecto al aceite que está relacionado con los creyentes que son parte de su pueblo? Que son como ciertas vírgenes que están esperando que vuelva el novio con el cual tienen un compromiso, porque se van a casar. Sí, suena familiar. Y están esperando al novio, y la palabra nos dice que les era necesario tener ¿qué cosa? Lámparas y aceite. ¿Puedes tener el aceite y encenderlo si no tienes lámpara? Pues, ¿cómo? No puedes. No puedes. Ahora, ¿puedes encender una lámpara sin aceite? Tampoco puedes. Necesitas la lámpara y el aceite. Un día voy a terminar ese libro. La lámpara y el aceite. Pero necesitamos tener la lámpara y el aceite, las dos cosas, si estamos esperando al novio. Ahora, no es casualidad tampoco. ¿Cuántas vírgenes menciona? 10. ¿A qué se relaciona ese número 10? Que están esperando que vuelva el novio. A las 12 tribus, sí, menos 2. 10 tribus del reino del norte, casa de Efraín, Israel. ¿Por qué? Porque hay 2 del reino del sur, Judá, que sí están esperando al Mesías. Y ellos lo esperan según por primera vez, pero al final de cuentas lo están esperando. ¿Qué pasa con las 10 tribus? Las 10 tribus del norte fueron dispersas por toda la tierra. ¿Y a quiénes les está hablando cuando dice estas vírgenes necesitan tener esa lámpara y ese aceite? Son 10. Son todas esas tribus y sus descendientes que están dispersos en las naciones, que son Israel, y muchos de ellos ni siquiera lo saben. ¿Y a quiénes vino a buscar Yeshua? ¿A las ovejas perdidas de la casa de Judá? No, de Israel, que están dispersas entre las naciones. ¿A quienes les dijo que fueran primero cuando envió a sus discípulos? Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y después a todas las naciones. Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo todo creyente que es parte del pueblo necesita tener ese aceite al Espíritu, y también necesita la lámpara, la palabra. Ahora, yo sé, porque de ahí vengo, que en el mundo, el día de hoy, hay muchas personas que tienen la palabra de Dios, la Biblia. A alguien se le cayó la Biblia por ahí. Pero de la Biblia, aunque la tienen toda y la tienen completa, tienen cierta enseñanza, doctrina, tradición que les dice, así como en la mía, esto es antiguo y esto es nuevo. Y entonces por consiguiente dicen, pues lo antiguo ya no lo necesito porque antiguo me suena viejo. Déjame decirte, y yo sé que muchos lo saben, en la Biblia no dice por ningún lado antiguo y nuevo. Esos son títulos que se han agregado por hombres, no están en la Escritura. Ahora, hay muchas personas el día de hoy, creyentes en Jesús, Yeshua, que tienen su Biblia, su lámpara, pero de su lámpara, o la mayoría de las lámparas, como es esta, y no estoy hablando mal de esta Biblia, es muy buena, muy bonita, me sirve mucho, pero mira, de su Biblia, esto que tengo aquí entre mis dedos es lo que leen, es lo que escuchan, es lo que se les predica cada
domingo. Y ellos dicen, no, yo tengo la lámpara. Esto de acá es un comentario, que es incluso más que lo que tienen de lámpara. Y esto de acá, que también es lámpara, porque es palabra de Dios y es eterna y no cambia, esto no se ve, no se lee, no se estudia, no se sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque se les ha dicho por generaciones que eso es viejo. Y eso ya pasó. Ahora, si esto completo, menos esto de acá que es comentario de hombres, si esto de acá que tengo en este lado es la lámpara y tú tienes este pedacito y te falta todo lo demás, dime una cosa, ¿tienes tu lámpara completa? Es una velita. ¿Sí? Esto es una velita de cumpleaños. Esto es una velita de esas chiquititas que apenas y es un cerillo, gracias. ¿Qué tanto va a brillar tu luz si no tienes la lámpara completa? ¿Será que brillará mucho, brillará poco? ¿Será que podrás realmente ver en las tinieblas con esa pequeña luz? ¿O será que necesitamos realmente empezar a sacar la lámpara completa, darle una limpiadita, empezar a estudiarla, empezar a conocerla, para que entonces la lámpara completa que Dios nos dio, los 66 libros que el día de hoy tenemos en la Biblia, puedan empezar a brillar en nosotros? Y yo sé, bueno, la semana pasada les di una analogía entre lo que es el candelero con sus 66 piezas y la Biblia, como la tenemos al día de hoy con 66 libros. Entonces, necesitamos la lámpara completa, para que entonces con el Espíritu de Dios, el aceite, podamos realmente tener luz. Y podamos realmente, por medio del Espíritu, estar siendo ungidos como sus sacerdotes. Él te ha llamado a ti, a ser luz. ¿A dónde? A las naciones. ¿Cómo vas a hacer luz a las naciones? Con un cerillo. Está un poco difícil. No, ni con el celular. Está un poco difícil. La única manera en que tú y yo podemos ser realmente luz a todas las naciones es si tenemos la lámpara completa, tenemos el aceite y permitimos que el Padre ponga su fuego en nosotros para que entonces esto brille. Y entonces sí, una luz no se pone debajo de un almud, se pone arriba donde pueda alumbrar. ¿Dónde estás brillando tú el día de hoy? ¿Dónde estamos nosotros el día de hoy brillando con la palabra? Ahí en lo escondidito, guardadito aquí en 4 paredes cada Shabbat. Aquí es donde estamos sacando la luz, aquí es donde nos estamos compartiendo la luz. Mira qué padre, eso es bueno, que compartas la luz con los que ya tienen la luz. Pues qué padre, tenemos más luz. Pero tenemos que empezar a compartir la luz con quienes, con los que no tienen luz y están todavía en tinieblas. ¿Cómo me gustó lo que me platicaste, Hugo, que estás haciendo en ese centro? Estás llevando luz a los que no tienen luz. Cada oportunidad, en cada lugar donde tú estás, con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, donde tú puedas compartir algo de lo que Dios te ha dado, estás llevando luz. Y ustedes, amigos, tienen mucha luz, y mucho más luz que la que tenían cuando nos conocimos hace algunos años. Deja que brille esa luz. Vamos a Romanos 8:7, por favor. Romanos 8:7. Ahora tenemos luz, ahora estamos limpios y lavados, ahora tenemos aceite,
Y ahora podemos dejar que el Padre nos use para llevar luz a otros. Romanos 8:7. Vamos a leer, por favor. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pausita, ya saben que me gusta hacer pausas. ¿Quiénes son los que no pueden sujetarse a la ley de Dios? Los designios de la carne. Ahora, pregunto, ¿será que nosotros deberíamos estar buscando someternos a la ley de Dios? Sí. ¿Quiénes son los que no se sujetan y no pueden y tienen enemistad con la ley de Dios? Los designios de la carne, los que están en la carne. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, a ver, voltea con la persona que está al lado y dile tú. Ok, ahora sí, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de el Mesías, Mashiach, Cristo, no es de Él. Eso está tremendo. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el mismo Espíritu del Mesías, que es el mismo Espíritu que es el aceite que viene sobre todos los que son ungidos, si no tenemos ese Espíritu, dice aquí, simplemente no estás dentro, estás afuera todavía. Ahora, no te sientas mal si no tienes ese Espíritu. Mientras estés vivo, tienes oportunidad, tienes todo lo que necesitas el día de hoy para estar adentro, si así lo decides. Puedes estar dentro. Pero si no tienes el Espíritu de el Mesías, el Espíritu de Dios, entonces no eres de Él. Vamos a leer 10, por favor, 10 y 11. 1, 2. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías, Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora fíjate, aquí está hablando de algo bien natural, del cuerpo mortal, que es vivificado cuando su Espíritu mora en nosotros. Cuando vemos Éxodo 27 y Éxodo 28, de hecho puedes regresar ahí, Éxodo 28, hay algo que se tenía que hacer de una manera muy, muy natural, ¿sí? Tiene un trasfondo espiritual, tiene un trasfondo profético, pero era algo que se tenía que hacer en ese momento en lo natural, ¿sí? En Éxodo 28 podemos leer acerca de cómo Moisés tenía la instrucción de hacer venir a su hermano Aarón, sus hijos, y les tenía que hacer pasar por un proceso de preparación. Ahora, es un proceso de preparación en lo natural, ¿sí? No es como que se iban a ir a orar o tenían que ir y hacer una cuestión mística. No, señores, era algo bien natural. Se tenían que bañar, se tenían que lavar, sus ropas tenían que estar limpias. Se les iba a dar ciertas vestiduras especiales. Se les iba a ungir. Se les iba a poner sangre de un sacrificio en el lóbulo, en los pulgares del pie.
Y entonces iban a estar capacitados para poder entrar delante de la presencia de Dios. Si no pasaban por ese proceso, no podían entrar. Eso tiene todo que ver contigo y conmigo el día de hoy. Vuelvo a repasar. ¿Eres parte de Israel? Sí. Necesitamos su espíritu. Si no lo tienes, lo necesitas. Ahora, ¿quieres entrar a donde está su presencia? ¿Quieres poder tener ese tiempo de comunión como lo tuvimos hace rato? Y miren, por eso lo expliqué al principio. Si no venimos preparados, si durante la semana no hemos pasado por esos lugares, 7 lugares que vemos en el tabernáculo, llegar aquí en Shabbat y querer entrar es un chiste. Llegar aquí en Shabbat y querer tener ese momento de comunión, de intimidad con el Padre, es simplemente, olvídalo. Exactamente, los guardias de la puerta, los guardias del templo, no te van a dejar entrar. Y no es que no seas parte del pueblo, es simplemente no vienes preparado, no vienes listo. Y por eso es que muchas veces llegamos a algún lugar y decimos, no, pues es que aquí no, nada más no. ¿Sabes qué? Necesitamos estar preparados, necesitamos estar como estos sacerdotes listos, aptos, para que se nos abran las puertas y entonces podamos entrar a este lugar de la presencia. Ahora, aquí unas preguntas rápidas. Hace rato cuando vimos el tabernáculo, yo les comenté que la entrada, dice ahí en Éxodo 28:5, algunos le atinaron, otros medio estaban patinando. Los colores que había en la puerta, los colores que había en las telas, los colores que había en las cortinas. 28:5 dice, ¿cuáles son esos colores? Oro, azul, púrpura, carmesí, y tenemos lino torcido que es blanco. ¿Ok? Ahora, el efod, que es una cubierta que iba a tener el sacerdote. Ponme por favor, Vivi, una imagen. Y mira, hay muchísimos videos, hay muchísimo material en internet que tú puedes ver con respecto a el color, las partes de las vestiduras. Aquí yo nada más te voy a dar una imagen muy sencilla de cómo eran las vestiduras o cómo se visualizan las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras de los demás sacerdotes simplemente eran lino, ¿ok? Lino blanco. Pero las vestiduras del sumo sacerdote son estas, y nos son descritas aquí en Éxodo 28. Ahora, lo vamos a estudiar a fondo también en Levítico, a detalle. Y si están a detalle, es por una razón, son una ordenanza. No era así como que, ay, pero es que a mí no me gusta el morado. o es que, ay, ese gorro como que a mí no me late. No podemos hacerlo algo así más como que más con estilo. Sí, o a mí me gustan los sombreros vaqueros. O sea, no era algo que los israelitas podían decir, bueno, cámbiale, ponle, quítale, agrégale, modifícale. Dios dio instrucciones bien específicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se usa? ¿Sí? Y lo vamos a ver a fondo en Levítico. Aquí simplemente dice cómo se tenían que hacer esas vestiduras. Pero lo que quiero que veas es que la puerta tiene 4 colores: oro, azul, púrpura y carmesí. Y eso, de acuerdo a muchos, está relacionado también con otros 4 que encontramos en la Escritura. Un grupo de 4 libros que encontramos en la Escritura. ¿Ideas? Los evangelios, las buenas noticias, las buenas nuevas. Se habla también de que esos 4 colores representan 4 maneras en que se presenta a Yeshua. ¿Ok?
Entonces eso lo vamos a ir viendo. Lo que quiero que sea nuestro enfoque en este momento es cómo es que los sacerdotes tenían que presentarse delante del Padre, porque tú y yo el día de hoy, si somos parte del pueblo, si hemos sido lavados por la sangre, quitados los pecados, si hemos sido lavados continuamente en la palabra, somos estos sacerdotes. ¿Ok? Quiero nada más comentarte rápido algo que llama mucho mi atención. Aarón y a sus hermanos los tenían que bañar, básicamente. Eso lo vemos en Éxodo 29. Y normalmente, cuando una persona iba a ser lavada, cuando una persona iba a lavar sus ropas, cuando una persona se iba a dar un baño, esa persona lo hacía por sí mismo, ¿sí? A menos que fuera un bebé, ¿verdad? Y mamás, digo, a los bebés pues uno los tiene que ayudar, los tiene que lavar, los tiene que bañar, ¿sí? Pero llega un momento en que esa persona ya es adulta, ya creció, ya está grande, no necesita ayuda. Se puede bañar solito, se puede lavar solito, ¿sí? Ya los niños saben que se tienen que tallar las orejas, ¿sí? Ya saben cómo limpiarse, cómo lavarse. Ahora, en el pueblo de Israel, no creas que era costumbre que alguien te bañara, ¿ok? No había esa función o ese departamento, ese oficio. Yo soy bañador. ¿Y cómo le haces? No, pues tengo mi patito de hule, mi esponja y mi zacatito, ¿no? Eso es algo que cada quien hacía. Y de hecho, cuando los sacerdotes se preparaban, ellos mismos se lavaban. Tenemos lo que es el mikvé, lo hemos comentado alguna vez, un baño ritual de purificación, cosa que a nuestros días ha llegado traducido como un bautizo, y que era un baño ritual que se hacía en preparación ¿para qué? A las fiestas, de tal manera que tú te presentabas limpio, tanto en lo exterior como también en lo interior. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque esta primera vez que se va a consagrar el tabernáculo, los utensilios, el altar, los sacerdotes, las cosas se hicieron de una manera un poco diferentes. A partir de que quedan consagrados, ya no se va a volver a hacer igual. Y si tú no estudias a profundidad cómo se hacían estos rituales, a lo mejor ni cuenta te das, pero la primera vez fue diferente. La primera vez, y lo leímos en la porción, Aarón y sus hijos, los sacerdotes, no se lavaron a sí mismos. ¿Quién los lavó? Moisés. Ahora, de todas las personas en el pueblo, en nuestra lógica, el menos indicado para hacer esta función tan común y tan baja era Moisés. Podías llamar incluso a ciertas personas a que hicieran eso. Lávalo, báñalo, lávalo, límpialo, que quede brillando, reluciendo. Y sin embargo, la instrucción de Dios es directamente a Moisés: tú los vas a lavar. Tú vas a lavar a Aarón y tú vas a lavar a sus hijos. Eso tiene un significado. A partir de ahí, ya están santificados. Ya no los vas a volver a lavar tú, se van a lavar ellos solos. Y yo no sé a cuántos, a lo mejor ya les está haciendo clic con nuestro papel como sacerdotes de nuestro sumo sacerdote Yeshua.
la primera vez es necesario que el sumo sacerdote nos lave. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua con sus discípulos? Los lavó sus pies. Y obvio, como muy probable a lo mejor algunos de los hijos de Aarón dijeron: no, hombre, ¿cómo me va a lavar Moisés? No inventes. Moisés es el que habla cara a cara con Dios. Moisés es el patriarca, el líder, el que dirige al pueblo. ¿Cómo es Moisés el que va a lavar a los sacerdotes? No, que eso lo haga alguien más. Es exactamente lo mismo que vemos con Yeshua. El que es nuestro sumo sacerdote viene y dice: si no te lavare, no tienes parte conmigo. ¿De dónde viene eso? Directamente de aquí. La primera vez Él te lava. A partir de ahí, ¿qué dice Pedro? No, pues lávame todo. Y dice Yeshua: no nada más acá, porque ya estás limpio. A partir de ahí, ¿qué sucede? Tú y yo necesitamos lavarnos a nosotros mismos continuamente. Ya no va a ser Él, porque Él ya nos lavó y ya estamos limpios. Igual que con los sacerdotes, igual que con Aarón. ¿Y qué es aquel utensilio que está en el tabernáculo en donde tú te lavas? La fuente. ¿Qué representa la fuente? La palabra. Una vez que tú y yo hemos sido lavados por medio de el sacrificio de nuestro sumo sacerdote Yeshua, y esto lo puedes leer en todo Hebreos, a partir de ahí, ¿qué necesitamos hacer de manera continua? Ir a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a renovarnos. Renuévate, lávate, cámbiate las ropas sucias y ponte ropas nuevas. ¿De qué nos hablan las ropas? Las vestiduras blancas de las que habla Apocalipsis tienen que ver con nuestras acciones, tienen que ver con nuestras obras. Y aquí es donde entra otra vez este tema de las obras. No es que entramos al tabernáculo por medio de nuestras obras. Entramos por medio de un sacrificio, entramos por medio de la puerta, que es Yeshua. Hemos sido lavados por medio de el sacrificio de nuestro sumo sacerdote. Pero a partir de ahí, ¿qué necesitamos hacer de manera continua? Tú y yo lavarnos por medio de la palabra. Aplícalo a tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de hacer todo. Eso es el lavarse continuamente. ¿Ok? Entonces, son algunas cosas que vemos aquí que están directamente relacionadas contigo y conmigo. ¿Cuántos se bañaron hoy? Sí, pero no por fuera, por dentro. ¿Cuántos se lavaron hoy? Sí, de manera continua. Tenemos el sacrificio. Y para ustedes que les gusta la profecía, aquí también tenemos muchas figuras proféticas. Moisés se le da la instrucción de, primero, santificar el altar del sacrificio. Algunos de ustedes preguntaban hace unos días, ¿se podía tocar los utensilios, los muebles del tabernáculo? Los únicos que pudieron tocarlos, ¿quiénes fueron? Los que los hicieron. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaban consagrados, no estaban purificados, no estaban santificados, por lo tanto no eran algo que Dios decía: esto es santo, no lo toques. Entonces los podían tocar. ¿Por qué el primer sacrificio que va a hacer Moisés no es en el altar de sacrificio? Ustedes y yo a lo mejor creeríamos, pues todos los sacrificios eran en el altar del sacrificio. No, el primero no. El primero fue un toro, un becerro,
no fue sacrificado en el altar del sacrificio por una razón. A ver, ¿quién me puede decir por qué? Porque el altar no estaba santificado. No podía usarse para hacer un sacrificio al Dios santo si el altar todavía no estaba santificado. Entonces ese sacrificio tuvo que hacerse en otro altar, fuera de. Y luego se llevó esa sangre, ¿y qué se hizo? Se santificó el altar del sacrificio. Posteriormente viene el sacrificio de 2 carneros. ¿Dónde se sacrificaron esos 2 carneros? Ahora sí, en el altar de sacrificio. Y a partir de ahí, todos los sacrificios eran hechos en ese altar. ¿Por qué? Porque ya había sido santificado. Ahora, eso tiene todo que ver con nosotros. Y eso tiene todo que ver con Yeshua, donde murió y fue sacrificado nuestro Cordero que quita el pecado. No fue sacrificado en el altar, ni siquiera en el templo. Él murió a las afueras, igual que ese primer becerro que se usó para consagrar el altar del sacrificio. Ahora, esto tiene todo que ver con la vaca rojiza, que también hemos estudiado antes. Ese sacrificio que se va a hacer un día también para purificar el templo. La vaca rojiza también apunta a Yeshua. Y también, ¿dónde fue depositado ese sacrificio? Fuera de. Este primer becerro no fue quemado, no fue ofrecido en el altar, se lleva afuera y todo es quemado afuera. A partir de ahí, esos 2 carneros se sacrifican en el altar. El primer carnero se usa como una ofrenda, y también ese carnero se usa, el segundo carnero se usa para purificar a los sacerdotes, consagrarlos. Y ahora sí, de ese segundo carnero se le da una parte a Moisés, se le da una parte a los sacerdotes. Mira, básicamente lo único que quiero que podamos ver es cómo todo apunta al Mesías, a Yeshua. Tú y yo no podíamos ofrecer nada delante del Padre. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú y yo podamos ofrecer un sacrificio aceptable al Padre. Hasta que viene el primer sacrificio aceptable, que es el de Yeshua, es que entonces tú y yo podemos presentarnos delante del Padre y traer nuestra ofrenda. Si no, no se puede. Tú y yo necesitamos primero ser consagrados como esos sacerdotes por medio de un sacrificio que tú y yo no podemos ofrecer. ¿Sí puedes ver cómo todo está conectado? El sacerdote no puede ofrecer un sacrificio hasta que el sacerdote no sea consagrado. Tú y yo hemos sido llamados a ser una nación de sacerdotes para Dios. Y no podemos ofrecer ningún sacrificio a menos que seamos santificados y consagrados por medio de nuestro sumo sacerdote primero. Sí. Entonces, obviamente Moisés y todos ellos primero fueron santificados. Así es. Para que el sumo sacerdote pudiera ofrecer el sacrificio en expiación por el pueblo, primero tenía que ofrecer uno por sus propios pecados. Ahora tú y yo, como sacerdotes, antes que podamos hacer algo por cualquier persona, primero tenemos que presentarnos personalmente delante de Dios a través del sacrificio de Yeshua, permitir que seamos lavados
continuamente lavarnos por medio de la palabra, y entonces podemos realmente servir en el lugar de la presencia. De otra manera, no podemos entrar. Por eso es tan importante. Ahora, rápidamente, quiero mostrarte 7 características de los sacerdotes que tienen todo que ver contigo y conmigo. 7 características de estos sacerdotes. Primero que nada, y esto es bien obvio, Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Los separa. Y mira, hasta en ese tiempo, entre los demás hubo así como que, ay, ¿por qué nada más ellos? Hubo incluso ahí un intento de bajarle el sacerdocio a Aarón. De ahí viene la vara que reverdece. Pues yo también soy de la tribu de Leví. ¿Yo por qué no puedo entrar? ¿Yo por qué no puedo ser sumo sacerdote? ¿Sí? Mira, no todos los levitas eran sumos sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes. Aún entre los levitas, solamente los que descendían de Eleazar, hijo de Aarón, podían ser sumos sacerdotes. Y esto fue algo que con el tiempo se violó y hubo consecuencias. Solamente los descendientes de Eleazar, hijo de Aarón, podían ser sumos sacerdotes. ¿Ok? Ahora, los demás levitas tenían otras funciones en el templo. Podían hacer otras cosas en el templo. Había muchos trabajos para hacer en el templo. ¿Ok? Pero fíjate aquí cómo aplica a ti y a mí. Yo no sé cuántos de aquí son hijos o descendientes de Leví o más específicamente de Aarón, de Eleazar. Pues yo creo que difícilmente, ¿no? Pero aquí está lo tremendo. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí hay una dirección, una conexión directa entre Dios eligiendo a los hijos de Aarón como sacerdotes y Yeshua llamando a los que Él escogió como sus sacerdotes. Ahora, ¿por qué es que hay enemistad entre los que Él escogió y los del mundo? Porque no son del mundo. Amigos, si ustedes en realidad en el mundo, con los del mundo, haciendo las cosas del mundo, se sienten muy a gusto, eso debería de prendernos una luz de alerta. Porque aquí dice que aquellos que Él ha llamado como sus sacerdotes, apartados para Él, van a tener inmediatamente un conflicto, un choque, un cortocircuito con todo lo que no es de Dios. ¿Y a quiénes escogió? ¿De entre quiénes escogió? De entre los hijos de Israel. ¿Qué nos dice eso? Otra vez, o estás dentro y eres escogido, o estás fuera y no eres escogido. De ahí escogió a sus sacerdotes, de dentro de su pueblo. Y no lo escogieron ellos, los escogió Él. Tú y yo no escogimos a Dios.
A lo mejor alguno tiene la idea, no, sí, yo un día fui y escuché y yo hice una decisión y yo decidí ser de Dios. ¿Sabes qué? Eso es lo tremendo de Dios. Si llegamos a ese punto, no fue porque nosotros quisimos, fue porque Él nos escogió y Él nos permitió llegar a Él. No me amasteis vosotros a mí, sino que Él nos amó primero. Y por eso es que el día de hoy tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo. No le estamos haciendo un favor. Él nos ha hecho el favor más grande del mundo, permitiéndonos ser parte de su pueblo. Ok, segunda cosa, ahí en el 29:4, Éxodo 29:4 nos dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y ahí ¿qué vas a hacer? Los lavarás con agua. Esto tiene tanta simbología. Te van a llevar a la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Y una vez que estás ahí en la puerta, ¿qué van a hacer contigo si eres sacerdote? Te van a lavar. Ya lo expliqué. ¿Sí? Yeshua es la puerta por medio de quien hemos entrado. Y Yeshua, ¿qué es lo que hace con nosotros? Así como Moisés con los sacerdotes, nos ha lavado. Dice Juan 10, y puedes leerlo todo del 1 al 18. Juan 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Híjole, Él te llama por nombre. Y en el verso 6 dice que no le entendieron. ¿De qué está hablando? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ve. Somos sus ovejas y hemos escuchado su voz. Ya Yeshua lo explica, verso 7, les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Él es la puerta y ahí somos lavados. Número 3. O ese fue el número 3. Número 2, vinimos a la puerta. Número 3, fuimos lavados. ¿Ok? 4, ¿qué hizo Moisés con los sacerdotes? Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, ahí está, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora, tú y yo, el día de hoy, fuimos llamados, entramos por la puerta, nos lavaron de nuestros pecados, y una vez que hemos llegado aquí, tenemos que vestir esas ropas especiales. Y yo no sé si a lo mejor, no sé, has tenido la oportunidad, a lo mejor en una fiesta, en un evento, de vestirte de una manera especial, con ropas especiales. ¿Sí? ¿Alguna vez?
¿Cómo te sientes cuando te pones esas ropas especiales? Te arreglas, te peinas, te ves tan bien que te dicen, hay que sacarnos una foto. ¿Cómo te sientes cuando estás vestido con esas ropas y llegas a ese lugar o a ese evento? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes como a la altura de, gracias, el evento? Puedes entrar, puedes estar ahí y así como que algunos hasta les viene un caminado diferente y, ¿verdad? Y te sientes bien. Ahora, eso es en lo natural. ¿Sabes qué es en lo espiritual? ¿Cuáles son esas ropas especiales que tú y yo debemos de vestir para entrar delante de la presencia de Dios? Ese es el evento. Y que podamos estar sintiendo que estamos a la altura de esa presencia, de ese lugar, de ese momento. ¿Cuáles son esas ropas que a ti y a mí nos van a permitir estar delante del Padre sabiendo que estamos presentables? Mira, tenemos los tzitziot, ¿sí? Los tzitzit, que son un recordatorio de esas ropas de las que estoy hablando. Yo tengo este que me hizo mi hija, también tiene sus franjitas. Es otro recordatorio. ¿De qué cosa? De las ropas, no las exteriores, las ropas que tú y yo debemos de vestir en lo espiritual para que cuando nos presentemos delante de Dios estemos a la altura. ¿Cuáles son esas ropas? ¿Alguien tiene idea? Justicia. Ok, ¿alguien más? Por ahí. No. Por ahí vamos. Vamos por favor a Filipenses. Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, Yeshua el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. ¿Ya tienes idea de cuáles son las ropas que debemos de vestir delante de la presencia del Padre? Justicia. Vamos al Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. A ver, alguien por ahí dijo la coraza de justicia. Leímos, hay que vestirnos de justicia. ¿Qué nos dice el Salmo 119? Tus mandamientos son justicia. ¿Ya tenemos idea de qué es lo que tenemos que vestir delante de la presencia de Dios? Mandamientos son justicia. Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17. Porque alguno a lo mejor dice, no, pero ya Yeshua nos lavó. No, amigos, ya nos quedamos atrás. Eso ya lo vimos. Sí, ya nos lavaron, pero ahora tenemos que vestirnos. No, escúchame, no podemos pensar que porque nos abrieron la puerta, nos hicieron la invitación y nos permitieron entrar a la fiesta, podemos quedarnos vestidos con las ropas de antes. Hay una parábola que habla de eso. ¿Qué le pasó al que entró a la fiesta de las bodas y no cambió sus ropas? Dijeron, ¿cómo es que no estás vestido de fiesta? ¿Y qué dijo? No pudo decir nada. ¿Y qué hicieron con él? Lo echaron para afuera otra vez.
Yo creo que nadie quiere que lo echen fuera de la fiesta. Si ya nos abrieron la puerta, nos invitaron y nos permitieron entrar a la fiesta. ¿Cómo te quedas en la fiesta? Cambia tus ropas. ¿Cuáles son las ropas? Justicia. ¿Qué es la justicia? Mandamientos. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el pueblo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. ¿Quiénes son la descendencia de? Los que tienen los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Entramos por gracia. Sí, totalmente. Tú y yo no podíamos hacer el sacrificio. Tú y yo no podíamos hacer nada para ser aceptados. Fue un regalo a un alto precio. Pero ya estamos dentro. Ahora que ya estamos dentro, ¿cuál es la instrucción para los sacerdotes de Yeshua? Cambia tus ropas. Ponte las ropas limpias, blancas, el lino fino, torcido, que es ¿qué? Justicia, la obediencia a los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. Son las dos cosas para permanecer dentro. 5. ¿Qué hizo Moisés con los sacerdotes? Éxodo 29:10 dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Tremendo. Pone sus manos sobre la cabeza del becerro, y entonces ¿qué sucede? Hay una transferencia de los pecados, las faltas, transgresiones a la instrucción de Dios a ese animal. Y entonces inmediatamente después, ¿qué le sucede al animal? Matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, no adentro, no en el altar, a la puerta. Ahí es donde tú y yo ponemos nuestras manos de manera personal. Ojo, yo no puedo orar por tus pecados. Tú no puedes orar para que Dios me perdone de mis pecados. Cada uno. No morirá el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada uno delante de Dios es responsable ¿de qué? De sus propias faltas. Y cada uno tiene que ir y poner las manos sobre ese sacrificio perfecto. Y cada uno de manera personal tiene que pedir perdón. ¿Qué van a hacer entonces? Vienen los otros 2 carneros, se come la carne, y se come la carne con un matzo, un pan sin levadura. ¿Sí? Recuerda que aquí todo es pan sin levadura. Levadura representa pecado, hipocresía, no puede haber levadura ahí. ¿Ok? Entonces, el sacrificio de Yeshua tiene que ser personal. No hay de que 1, 2, 3 por mí, por todos mis cuates. ¿Sí? Señor, perdóname a mí y perdóname a todos los de mi familia, o perdóname a todos mis amigos. Es personal. Y esto es algo que tú y yo y todos los sacerdotes de Yeshua tenemos que hacer. Tenemos que poner las manos, pedir perdón, y tenemos que, como hacemos cada Shabbat, comer su cuerpo, beber su sangre. Obviamente no es literal, es figurado. Tomamos el jugo, comemos el pan. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que hicieron los sacerdotes. Pusieron las manos, comieron del sacrificio y el pan ácimo. Entonces, esto es lo que hacemos
sacerdotes de Yeshua. Número 6, 29, 21. 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, ahí viene la unción otra vez, rociarás sobre Aarón. Déjame hacer una pausa. Nota por favor, el aceite no viene hasta que se hizo el sacrificio, hasta que se hizo expiación, hasta que se hizo consagración, entonces viene el aceite. Amigos, no hay forma alguna de que alguien pueda llegar al aceite si no ha pasado por todo esto. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo transportas a ti y a mí el día de hoy? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu. Podemos llegar realmente a decir: oh sí, yo tengo el Espíritu, yo escucho, yo sigo el Espíritu, si no hemos pasado por el sacrificio, por la expiación de pecado, si no hemos pasado por el lavamiento, si no hemos pasado por el cambio de ropas, la justicia, los mandamientos, si no hemos pasado por la sangre, consagración, no puedes llegar al aceite, no puedes llegar al Espíritu. No hay luz todavía, no hay unción todavía, no hay poder de Dios para nada. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en realidad estuvimos tratando de hacer la obra y el trabajo del sacerdocio de Yeshua, o ser luz para las naciones, sin que en realidad tengamos el aceite en nuestras fuerzas, en nuestras obras? Nada más por mis pantalones. No podemos. En esta tarde te digo: tú has sido llamado a otro nivel de sacerdocio. Tú has sido llamado a vivir de una manera separada, apartada. Tú has sido llamado a ser luz. Tú has sido llamado a ser testimonio. Tú has sido llamado a llevar el poder y el respaldo de Dios para ser un testigo de quién Él es a todas las naciones. Pero para poder llegar a eso tenemos que pasar por todo esto. No hay forma si no tenemos su Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, dice, el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Y sus vestiduras, ¿qué son las vestiduras? Nuestras acciones, nuestras obras, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Entonces es que nuestras acciones, nuestra vida recibe el poder, el sello del Espíritu de Dios. Antes son solamente ropas bonitas, sí, pero no han sido consagradas hasta que venga el aceite. Dice: y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahí es donde entonces vemos el cumplimiento de lo que sucede en Shavuot, Pentecostés. Date cuenta, todo lo que hicieron los discípulos de Yeshua es pasar por esto: la puerta, el sacrificio, el lavamiento, cambio de ropa. Y entonces ¿qué? El Espíritu. El Espíritu viene, santifica, consagra y da poder de parte de Dios para ser testigos de Él a todas las naciones, primeramente a los de Israel y después a todo aquel que tenga oídos para oír, y finalmente
Séptima cosa, 29:44. 29:44. Y esto es en realidad el propósito de por qué hacemos todo esto. Mira, yo sé que hay personas que buscaron a Dios por su necesidad, problemas, angustia, depresión, enfermedad, pobreza, porque no había salida. Pero en realidad, ¿sabes qué? El tener comunión con Dios, ser parte de su pueblo y llegar hasta este lugar donde está su presencia, no es nada más para que Él resuelva nuestra vida, para que Él resuelva nuestra dificultad, nuestro problema, nuestra enfermedad. Eso puede haber sido usado por Dios para traernos hasta aquí, pero no es el fin de el por qué buscamos a Dios. Esa no es la razón. Mira, si tú y yo estamos buscando lavarnos, el sacrificio, la sangre, si tú y yo estamos buscando obedecer los mandamientos, las ropas, nada más para que Dios conteste nuestra oración, algo está mal. El propósito, el motivo no es el correcto. ¿Y sabes qué va a suceder? Y desgraciadamente lo hemos visto muchísimas veces. Una vez que es suplida la necesidad, que ya no está el problema, que ya no está la aflicción, que ya no está lo que sea que hay, vas para afuera otra vez. Eso no es el propósito por el cual hacemos todo esto. Vamos ahí, por favor, y ya con esto terminamos. Verso 44 dice... Lee conmigo 29:44. 1, 2, 3. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Dios. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Simplemente para que Dios pueda habitar en medio de nosotros. En nosotros. ¿Por qué todo este trabajo? Esto no era fácil. Toda esta preparación, sacrificio, ropas, límpiate, lávate, el protocolo, los detalles, no era fácil. ¿Para qué tanto trabajo? Para que Dios habitara en medio de ellos. Tú y yo el día de hoy, ¿para qué estar en la palabra toda la semana? ¿Para qué estar tratando de lavarnos, renovarnos, vivir la palabra, cambiar la ropa? ¿Para qué estar recordando el sacrificio de Yeshua? ¿Para qué estar guardando el Shabbat? ¿Para qué tanto trabajo? Para que el Padre pueda habitar en medio de ti, tu vida, tu familia, tu casa, la comunidad. ¿Sabes qué? Si uno de nosotros está impuro, no está preparado, no está lavado, viene todavía arrastrando los pecados de toda la semana, eso afecta el que la presencia de Dios pueda estar en medio de nosotros como Keilah, como comunidad, como congregación. Amigo, amiga, no creas que cuando pecamos, nuestro pecado nos afecta nada más a nosotros. Ay, pues si no le hago daño a nadie. No, nada más le robas la presencia de Dios a todos los que están contigo. ¿Por qué es el insistir
cada Shabbat, lee la porción. Busca guardar la instrucción. Haz tu cena especial para abrir el sábado. Recuerda a Yeshua, recuerda su sacrificio. Pídanse perdón. No traigan problemas, broncas arrastrándose a Shabbat. ¿Por qué crees que es tanto y tanto y de allí estar duro y dale y duro y dale? Nada más porque sí. Porque no tenemos otra cosa que hacer. Yo puedo ser quien hace que mis hermanos o mis hermanas no puedan recibir la bendición de la presencia de Dios como comunidad, si yo no vengo listo. Si hay alguna mancha, si hay algún pecado, si hay algún asunto sin resolver. ¿Qué dijo Yeshua si llegas al altar con tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Síguele para adelante, allá luego pues que se haga bolas. Es su bronca. ¿Qué dijo Yeshua? Deja ahí tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y entonces regresa. ¿Qué dijo Yeshua? Bueno, no Yeshua. ¿Qué dice la palabra a los maridos con respecto a sus esposas cuando van a orar? Que estés en paz con ellas para que tus oraciones no tengan ¿qué cosa? Estorbo. Date cuenta, por favor, lo que tú y yo hacemos no nada más nos afecta a ti o a mí personalmente, afecta a toda nuestra familia, afecta a toda nuestra comunidad. Si estamos enseñando estos principios que son fundamentales, no hemos ni entrado a lo profundo, estamos por encimita. Si estamos enseñando esto, ¿por qué? Si me estoy tomando el tiempo que ya me pasé, ¿por qué? Porque si no tenemos estos principios establecidos, este entendimiento, y es algo que hacemos de manera continua, estamos afectando la comunión con el Padre, no nada más personal, sino de todos los demás. Entonces, amigos, yo voy a estar duro y dale, y duro y dale, recordando la necesidad de estar caminando limpiamente delante de Dios, que nuestras ropas hablen de justicia, mandamientos delante de Dios, que estemos continuamente renovándonos con la palabra, ajustándonos a lo que dice la palabra, no ajustando la palabra a lo que nosotros hacemos, y reconociendo que es por medio de Yeshua el Mesías que tenemos parte en todo esto. ¿Okay? Entonces, aquí es donde somos puestos aparte, y aquí es donde Dios entonces puede morar en medio de su pueblo. ¿Qué pasa cuando hacen todo esto y el tabernáculo está consagrado? Presencia de Dios desciende, y a partir de ahí es visible su gloria, columna y nube visible. Voy a terminar aquí. Voy a terminar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová, Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Padre, en esta tarde, noche ya, te damos gracias por tantas cosas que tú has hecho ya por nosotros.
Nos sacaste de Egipto, nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste de estar sin luz, sin esperanza. Nos diste una esperanza, nos mostraste que nos amas, así como estábamos. Nos llamaste, así como estábamos nos perdonaste y nos mostraste el más grande amor, Señor, muriendo en nuestro lugar. Yo quiero que por un momento le des gracias de manera personal a Dios y que tú reconozcas de manera personal lo que Dios ha hecho por ti y que también tú hagas un compromiso personal de tomar tu lugar como un sacerdote delante de su presencia. Personal. Padre, esto no es de nosotros, es de ti. No es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros obtuvimos por nuestros méritos. Es algo que tú hiciste, Señor. Es algo que tú nos has dado por los méritos de Yeshua, Jesús, el Mesías. El poder entrar, el poder ser parte de tu pueblo solamente por lo que Él hizo. El poder ser injertados en el olivo solamente por lo que Yeshua hizo. El ser herederos, conciudadanos de los santos solamente por lo que Yeshua hizo. El tener derecho, Señor, a tener la misma ley y el mismo mandamiento que aquel que nació dentro del pueblo solamente por lo que Yeshua hizo a nuestro favor. Gracias, Señor. Padre, aquí nos presentamos delante de ti como personas que necesitan continuamente ser lavadas con tu palabra, y yo pido, Señor, por cada persona que esté escuchando, danos el entendimiento de tus mandamientos, de tus palabras, que podamos entender el sentido y que podamos aplicarlo a nuestra manera de vivir diariamente, no nada más el sábado. Diariamente, Señor, que procuremos estar siendo lavados y poniéndonos esas vestiduras esplendorosas que delante de ti, Señor, son nuestras acciones de acuerdo a tus mandamientos. Que el día, Señor, que estamos buscándote, que estamos queriendo entrar a tu presencia, tengamos conciencia de cómo están nuestras ropas, y que podamos, Señor, venir delante de ti por medio del sacrificio de Yeshua, pedir perdón, arrepentirnos y cambiar nuestras ropas, cambiar nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, y hacer de tu palabra nuestra manera de vivir. Señor, que podamos ser vestidos con estas ropas espirituales de justicia, que son tus mandamientos puestos en práctica. Y Señor, permítenos ser ungidos, que ese aceite, que es tu espíritu, sea derramado sobre nuestras cabezas, que escurra, Señor, por todo nuestro ser, que todo en nosotros sea lleno de tu espíritu, empapado, Señor, de tu espíritu, que nos consagra, que nos separa, que nos aparta para ser un pueblo santo de sacerdotes para ti, Señor. Padre, yo oro por cada persona que aún en realidad no tiene ese espíritu sobre de sí, que no tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales, que no tiene que ver con nada místico, que tiene que ver con el poder para vivir tu palabra, Señor. Tu espíritu que nos da el poder para cumplir con tus mandamientos y ser de testimonio y dar testimonio de ti a todas las naciones. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando, que en realidad al día de hoy todavía no tiene
tu espíritu. Señor, llénalos, satúralos, empápalos. Que tu Ruach HaKodesh esté sobre cada uno de nosotros, dándonos la capacidad de cumplir tu palabra, dándonos la capacidad de también hablar tu palabra y ser luz, y una luz brillante que alumbra en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Dile conmigo, si es tu deseo: Señor, haz de mí una luz que brilla fuertemente a todas las naciones. Haz de mí un testimonio de quien tú eres y lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Yeshua. Finalmente, Padre, conforme a tu palabra, yo te pido, habita en medio de nosotros. Y si este es tu deseo, pídelo con todo el corazón. Habita en mi vida, Señor. Habita en mi familia. Habita, Señor, en mi comunidad, mi congregación. Habita, Señor, en medio de nosotros. Este es mi deseo. Esta es mi petición. Más que lo que pudiera pedir aquí, Señor, terrenal, temporal. Que el deseo de cada persona pueda llegar a ser, Señor, que tú estés en su vida, manifestándote, hablándote, teniendo comunión con cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Tenemos instrucción? Sí. ¿Sabemos hacia dónde tenemos que ir? Sí. Ok. Ahora viene lo bueno. Ponerlo en práctica. Que el Padre nos ayude, que su Espíritu nos dé la capacidad de poner en práctica esta enseñanza cada día en donde quiera que estemos, ¿sí? Y a los que no lo han hecho todavía, les animo, estas cositas que traemos aquí, que llamamos tzitzit, franjas, que son una instrucción del Padre en el libro de Números, Bamidbar, son un recordatorio precisamente de esas ropas internas que debemos de llevar todos los días. ¿Sale? Entonces, Señor les bendiga. Vamos a